Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto saludarles el día de hoy, 8 de marzo, en esta primera jornada de asesorías técnicas especializadas 2022 en materia de obligaciones de transparencia dirigida a ustedes, los integrantes del ámbito de fondos y fideicomisos públicos de la Ciudad de México. Como saben, este es una serie de jornadas que estamos realizando ahorita en materia de obligaciones de transparencia y próximamente en las diversas materias que son estado abierto, comités de transparencia y accesibilidad. Me dicen en el chat, Cecilia, que casi no se escucha. ¿No se me escucha bien? ¿Sí? ¿Los demás sí me están escuchando? Sí escuchamos bien. Sí, escuchamos bien. Perfecto. Bien. Bueno. Sí se escucha clarito. Gracias. Pues les pediría, porfa, mientras los que ya están ingresando y mientras van ingresando, igual puedan poner que están aquí presentes en el chat, el sujeto obligado y bueno, demos inicio. Si podemos dar a la siguiente slide, por favor. Creo que es relevante y ya se los compartimos vía un oficio, señalar quiénes integramos la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Esta dirección está integrada por 14 personas y está dividida en dos áreas torales. La Subdirección de Estado Abierto y Estudios, integrada por María Soledad, que es la subdirectora encargada, por Anabel Mora, por Daniel Saavedra, por David Alejandro Martínez, por Andrea Angelini, que también es evaluadora, por Soledad Asunción Victoria, por Juan Pablo Figueroa, Andrés Efraín y Melissa Romero. Y por parte del área de evaluación, que es el área que hoy nos compete, el día de hoy no se encuentra con nosotros, pero está la subdirectora Sonia Quintana, que yo sé que ya muchos de ustedes, muchos ya la conocen, y también está el día de hoy sí con nosotros Manuel Esparza, que en breves momentos igual se presentará, David Humberto Jiménez y Jorge Ulises Mendoza, los tres aquí presentes. Y bueno, su servidor, que creo que ya muchos me conocen, Aldo Trapero, que encabezo los trabajos de este equipo. Recordar rápidamente que nosotros somos coordinados y nos da seguimiento la comisionada María del Carmen Nava-Polina, que es la coordinadora de los trabajos de apertura institucional al interior de la Ciudad de México, al interior del Info de la Ciudad de México, de los estudios y del tema de evaluación. Y pues les manda un cordial saludo, esperando que sea una fructífera sesión. Seguimos con la siguiente, por favor. Como les dije, el objetivo general de esta asesoría es que podamos ver los pormenores de las obligaciones de transparencia y ciertos temas que estamos incluyendo respecto de las denuncias de vacíos de información pública. La siguiente, por favor. Los objetivos específicos es tener todos un repaso de la materia normativa, de las obligaciones de transparencia, así como solucionar, atender varias dudas que sigan presentándose, revisar los criterios y calendarios tanto para la carga como para la verificación de las obligaciones de transparencia, compartirles ahorita actualmente en qué obligación de transparencia nos encontramos y en qué y cuántas evaluaciones vamos a realizar, revisar el procedimiento de atención de denuncias para que ustedes también tengan mayor claridad de cómo funciona el interior del instituto y cómo es ese dictamen que nosotros también emitimos cuando ustedes les ingresan una denuncia por vacío de información. Y por último, recomendaciones y buenas prácticas para el cumplimiento de las obligaciones, así como un tema específico con el personal de la ponencia de la comisionada, en este caso el licenciado Enrique López, que estará con nosotros viendo ciertos temas de recomendaciones para recursos de revisión. La siguiente, por favor. Bueno, como ya bien ustedes saben, la ley de transparencia está integrada por tres grandes apartados. Las obligaciones comunes de transparencia,
las obligaciones específicas de transparencia y las obligaciones que en la ley les llaman disposiciones particulares. No obstante, esas disposiciones particulares también pueden ser consideradas como obligaciones comunes. ¿Por qué? Porque se infiere que le aplican a todos los sujetos obligados. Están comprendidas del artículo 121 al 147. Y como pudieron ahorita ver, pues vamos señalando las distintas obligaciones que las específicas pues les aplican según a cada uno de los sujetos obligados, ¿no? Son las obligaciones específicas que deben de cargar. Aquí hago una precisión para todos los que seamos nuevos en este ámbito de las unidades de transparencia por la debida rotación de personal que ha existido. Si bien partimos que las obligaciones comunes les aplican en su totalidad, es algo que se tiene que estudiar. ¿A qué voy? Por la especificidad de cada sujeto obligado, es que se tiene que realizar su tabla de aplicabilidad y es en ella donde pues, se argumenta de todas esas obligaciones comunes, cuáles son las que ciertamente en atención a sus facultades, a sus competencias, a sus obligaciones dentro de la normativa de su sujeto obligado, son la información de la obligación que es la que deben de publicar. ¿A qué voy? De las obligaciones comunes, que en total son 52 del 121 y las demás de los demás artículos, habrá ciertas mínimas, pero habrá ciertas que no les aplicarán, que se tendrán que estudiar dependiendo de la naturaleza. O, dependiendo del sujeto obligado, capaz les aplican todas. Pero vuelvo, para eso se hace un análisis concreto, colaborativo, entre nosotros, entre el instituto en específico, esta dirección, junto con ustedes, junto con cada unidad de transparencia, para que se pueda determinar cuáles son esas obligaciones que tienen que cargar y posteriormente las que nosotros tendremos que asignarles en la plataforma nacional de transparencia, en específico en el sistema de portales y obligaciones de transparencia. Para hoy, lo que a nosotros nos aplica es el 121. ¿Por qué? Porque le aplica a todos los sujetos obligados y también ustedes como me las están moviendo. Como integrantes de ciertos, de ciertas funciones en sus sujetos obligados, también les puede aplicar el 122, como bien ahí está señalado, y lo que tiene que ver específico con la asesoría de fondos y fideicomisos, fondos públicos y otros análogos. Bueno, seguimos la siguiente slide, por favor, la siguiente. El 172, ese me faltó, perdónenme. El 172 es una obligación general que no está dentro de las obligaciones de transparencia propiamente, pero que se tiene que estar cargando y que está asociada con obligación del 121, fracción 43. Es una, en específico, formato B. Es algo que ya están cargando, pero que a muchos hemos notado, lo hablo de manera general, se les olvida el 172, es replicar literalmente un formato que tiene que ver con los índices de expedientes reservados. Pero es relevante porque la ley mandata la publicación específica como una obligación y es por eso que desde el año pasado, si no me equivoco, bueno, sí, a partir del año pasado se tuvo ya que haber publicado por parte de todas y todos ustedes. Para el tema que sigue, que es el delineamiento como tal, cedería el uso de la voz a Manuel Esparza para que pueda continuar con este tema. Por favor, Manuel. Gracias, Aldo. ¿Sí se me escucha? Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, como lo comentó el maestro Aldo, en nuestro equipo de evaluación tenemos a
Ulises Mendoza y a David Jiménez, que pues se dedican, entre otras cosas, a la evaluación, pero también a David, por ejemplo, formular estadísticas, Ulises control de gestión, etcétera. Para este tema de lineamientos técnicos, me parece que nos va a ayudar David con la exposición. ¿Es correcto? Sí, si quieres, de Adelante, aquí lo David. tomo. Manuel, muchas gracias. Mucho gusto. Buenas tardes. Espero que esta sea una sesión fructífera. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya como adelantó el maestro Trapero, ustedes como sujetos obligados tienen una serie de obligaciones de transparencia que tienen que cumplir. Ahora, esto, también como ya lo adelantó, son las obligaciones comunes, las obligaciones específicas y las obligaciones particulares. En este caso, los lineamientos para la evaluación significan, o bueno, son el documento que nos funda para poder realizar nuestro trabajo, en este caso las evaluaciones de las obligaciones de transparencia. Y esto es muy importante porque no se trata solamente de tener información por tener información, sino se trata de tener información útil, que es lo que se está estableciendo dentro de los criterios. Los lineamientos nos dan pie a nosotros como evaluadores y como evaluadoras para poder revisar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Después, un poquito más adelante hablaremos de las tablas de aplicabilidad, pero a grosso modo tenemos que entender que la información publicada debe contar con una serie de características como es veracidad, confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad y accesibilidad. Ahora, todo esto suena a un rollo, pero es básicamente cumplir con todo lo que viene ya formulado en los formatos de los artículos y fracciones. Y esto es muy, muy importante, porque de aquí, por ejemplo, las obligaciones comunes que ya mencionó el maestro Trapero, específicamente del artículo 121, se desprenden 54 fracciones. Para el caso de fondos y fideicomisos, no todas las fracciones le aplican. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a conectar con el tema de tablas de aplicabilidad. Las tablas de aplicabilidad no son otra cosa más que establecer qué obligaciones de transparencia no se publican por un sujeto obligado. Es decir, aunque viene en la ley, ustedes, como fondos y fideicomisos, se me ocurre que no tienen nada que ver con intervención de comunicaciones, que si no me equivoco es la fracción 54 del artículo 121. Entonces, ustedes no tendrían por qué estar publicando esa información. El tema de las tablas de aplicabilidad se trabaja por cada sujeto obligado, es decir, es un trabajo individual en el que ustedes revisan todas las obligaciones de transparencia y nos dicen, ¿saben qué? Tal fracción, nosotros no generamos ese tipo de información, entonces no tiene ningún sentido que cada trimestre o cada semestre, depende de cada cuánto se actualice esa información, te estemos generando una linda. No se publica esta información. Pero esto es un trabajo que tenemos que hacer individualmente entre cada sujeto obligado y nosotros como dirección de estado abierto y estudios de evaluación. Para esto también es muy importante que ustedes conozcan los artículos y fracciones de estas obligaciones de transparencia. Ahora, ya que empecé con este tema de actualización, sí, ya que empecé con este tema de actualización, hay que recordar que los lineamientos se acaban de modificar el año pasado. Y en este caso, ya se debe incorporar, o bueno, ya es una de las obligaciones de transparencia, la fracción 0 del artículo 121, que es
dictamen de la tabla de aplicabilidad, y por eso necesitamos tener mayor comunicación entre ustedes como sujetos obligados y nosotros, para poder definir cuáles fracciones ustedes no van a publicar, y entonces está en el entendido de qué podemos evaluar nosotros desde este lado y ustedes qué van a publicar. Y creo que esta es la parte fundamental y donde se conjunta todo esto. O sea, por un lado están las obligaciones que ya están en la ley, no se pueden cambiar. Los lineamientos de evaluación que también nos obligan a nosotros a evaluarlos a ustedes, y las tablas de aplicabilidad para decir qué fracciones no van a estar publicadas, y entonces no es que no las evaluemos, simplemente que las vamos a considerar como un mundo aparte. Siguiente, por favor, Ulises. Ok, como ya mencioné, se acaba de modificar los lineamientos y también se acaban de, bueno, no se acaban, ya están incorporadas desde el año pasado nuevos artículos de obligación de transparencia, como el 141, el 142 y el 172. Como ustedes saben, hay tablas de aplicabilidad de lineamientos anteriores en donde no se contemplan estos artículos. Sin embargo, estos artículos, también como ya adelantó el maestro Trapero, de facto les aplican hasta que se vuelva a revisar la tabla de aplicabilidad. Y aquí es donde vuelvo a hacer el énfasis en que tenemos que tener esta comunicación, y de ahí la importancia de estas asesorías técnicas especializadas. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a las evaluaciones, que es la parte más práctica. Digo, la parte anterior también era práctica, pero era más un tema normativo. Como saben, o al menos espero que sepan, dado que ya está en la ley, las obligaciones de transparencia es el piso mínimo que tiene que cumplir cada sujeto obligado. Ahora, nosotros no tenemos la intención de ser verdugos, sino garantizar que la información esté publicada de manera eficaz y oportuna, con la calidad necesaria para que todas las personas puedan consultarla y revisarla de acuerdo a las necesidades. En este sentido, las evaluaciones funcionan como un ejercicio de verificación, valga la redundancia. Y aquí me voy a detener un poco para explicarles lo que hacemos dentro del equipo de evaluación. Como está puesto en los lineamientos técnicos, la información debe ser actualizada tanto en el portal institucional o la página de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia. La información tiene que coincidir en ambos portales, ya que esto es la congruencia, que es una de las características que debe tener la información. Ahora, dicho esto, la evaluación corre en dos pistas de manera simultánea, en su portal de internet, en su Plataforma Nacional de Transparencia. Otra cosa que hay que tener en mente es que debe ser accesible de manera fácil. Al final de cuentas, nosotros somos servidores públicos y conocemos la normativa y sabemos cómo funciona esta parte. Pero el objetivo es que todas las personas puedan acceder a la información. Entonces, también dentro del lineamiento viene especificado que debe haber un botón en el portal institucional que lleve a la sección de transparencia y que sea más fácil de poder ubicar. Perdón. Publicar. Algo que también hay que tener en cuenta, que tal vez no es el caso de la mayoría de ustedes, son los periodos de actualización y los periodos de conservación. Y este es bien importante porque muchas veces esto es lo que puede llegar a reducir el resultado de su evaluación.
Los periodos de actualización pueden, los va a hablar un poco más adelante mi compañero Ulises, nada más es aquí de manera breve. Usualmente se considera la información vigente. Esto quiere decir que siempre a final del trimestre, del semestre o del año, dependiendo de cada fracción, debe estar disponible la información de acuerdo con los formatos asignados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Mientras que el periodo de conservación se refiere a la información de cuántos ejercicios, ya sea trimestres, semestres o el ejercicio anual completo, que debe conservarse dentro de su plataforma, sí, dentro de su cuenta de la Plataforma Nacional de Transparencia o, en su defecto, del portal institucional. Insisto, estos son los detalles que deben considerarse al momento de la evaluación. Otra cosa muy importante respecto a las evaluaciones es el tema de, en caso de que no se genere información, debe estar fundado y motivado por qué no se genera esta información. Esto es como la parte muy general, pero no, esta es la parte más general. Los lineamientos son los que nos van a permitir realizar las evaluaciones y la tabla de aplicabilidad nos va a permitir revisar qué obligaciones de transparencia debemos verificar dentro de cada sujeto obligado. La parte más técnica de la evaluación nos la hará conocer mi compañero Ulises, Jorge, el licenciado Ulises Mendoza. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Retomando la parte que estaba señalando mi compañero David Jiménez, aquí con respecto a la carga de información, es lo que se refería al periodo de conservación de tal. Hay que recordar que en la carga de información se realiza 30 días naturales después de concluido el periodo de carga. Esto siendo, o sea, se les da un mes después del lapso, después del periodo de que tienen ustedes para cargar la información, ya sea la información trimestral, la información semestral o la información anual, depende de lo que pida la fracción como marque lineamiento. Asimismo, cuando tengan al lugar modificaciones en algunas fracciones que les aplican a ustedes. Asimismo, manejando el calendario, en la evaluación anual, por ejemplo, nosotros vamos un año vencidos, o sea, nosotros vamos a empezar, por ejemplo, este año vamos a evaluar la información 2021, la que corresponde a todo el ejercicio del año pasado. Ustedes ya a estas alturas del año ya deben de tener concluida toda la información en su portal institucional, así como en la PNT, la información de los 4 trimestres, así como lo que señalé, ¿no? O sea, si les piden información semestral o información anual, ya la deben de tener arriba, tanto en su portal institucional como en la PNT. También nosotros hacemos la evaluación de solventación, que es la que se verifica a los sujetos obligados que no cumplieron con el mínimo establecido por la ley, que es el requisito que se les pide, ya sea el índice del 100, ¿no? El cumplimiento total que nosotros así señalamos. También tenemos las características de las evaluaciones son, al momento de que nosotros concluimos, se genera un dictamen, el cual va a ser aprobado por cada sujeto obligado en el pleno de este instituto. Nuestra evaluación es censal. Cuando es anual y solo a los sujetos obligados que no cumplieron el piso mínimo cuando es de solventación. En continuación les vamos a hacer unas recomendaciones para que
pues precisamente al momento de que nosotros los evaluemos, no tengan dudas o algunos temas que se les puedan atorar, porque son luego cuestiones muy sencillas que luego suben la información con algunos temas que luego son algo difíciles de visualizar. Y, por ejemplo, para nosotros que somos evaluadores nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? O sea, o asimismo a la persona interesada que entre a la PNT, quieren buscar información y luego no encuentran tal información veraz o muy oportuna porque hay ciertas particularidades que se encuentran en la carga de esta información. Dentro de estas tenemos recomendaciones del formato. Lo que es el periodo de actualización y de conservación que ya hemos estado señalando, ya depende de cada artículo y fracción. Ustedes deben de estar precisando cada fracción, lo que les señala el lineamiento. Por ejemplo, hay variantes, por ejemplo, de periodo de conservación, lo que señalaba mi compañero David Jiménez. Hay fracciones que les pide conservar, por ejemplo, información del año en curso y del año anterior. Y hay otras fracciones que piden la conservación de hasta seis ejercicios. Y muchas veces los sujetos obligados piensan que todas las fracciones son iguales y únicamente conservan información del año en curso y a veces del año del ejercicio vencido, ¿no? Inmediato anterior, o sea, del año pasado. Otra cosa que hemos identificado es que deben de verificar la correspondencia entre los formatos y la fracción o inciso, así como cuidar la ortografía, redacción, puntuación en los formatos de carga, así para evitar errores y dificultades para visualizar la información. Lo que les señalaba, ¿no? Hay veces que comentan alguna nota muy sencilla, no tienen como que una redacción más exhaustiva, en donde, por ejemplo, no tienen aplicabilidad o no generan información. Porque, por ejemplo, ahorita lo que hemos estado pasando en la pandemia, muchos sujetos obligados no generan información. Y al momento de subir esta información, porque no generaron información, no nos ponen en la nota absolutamente nada, ¿no? O sea, ponen en blanco o ponen el famoso no aplica, ¿no? NA. Y pues esto para nosotros es un problema luego porque no nos están motivando, fundamentando el por qué no cargan esta información. Aquí se les recomienda también poner, por ejemplo, en la nota un hipervínculo que nos dirija al por qué, un hipervínculo funcional al por qué no generan esta información en una nota donde funden y motiven el por qué no hay información. Aquí está en los hipervínculos, ¿no? También el tema de los hipervínculos, hay que verificar que estos funcionen correctamente. Bueno, hay muchas veces que nosotros como evaluadores entramos y hay diversos temas de error, ¿no? En hipervínculos, algunos no funcionan, algunos se rompen, algunos no dirigen a la página solicitada para checar la información que se les está solicitando. También mantener actualizada la información a través de accesos directos que faciliten la consulta e incentiven la búsqueda de la información. Así, aquí lo mismo, o sea, hay veces que al buscar nosotros la información, las pestañas o los hipervínculos están muy chiquitos y muchas veces es muy difícil precisamente estar verificando las páginas donde sea fácil la identificación de la información. Hay que luego que estar buscando en varias partes y andar ligando, ¿no? La búsqueda de información. Así como el siguiente punto, verificar que remitan a la información. Muchas veces ponen hipervínculos que mandan a una página principal y ya no mandan a la información que se les solicita.
Hay que verificar puntualmente que estos hipervínculos sean precisamente funcionales y sean directos a lo que se les solicita. Por ejemplo, lo que les comenté de las notas. Todas las notas deben de estar fundamentadas y motivadas. En el caso de que la información se esté generando, a especificar la fecha en la que estará disponible. Sigamos con las recomendaciones. Hay que utilizar base de datos en formatos abiertos con lenguaje sencillo y claro, lo mismo, ¿no? Es una recomendación que sea una información clara, directa y accesible para que sea pronta tanto a los usuarios, a las personas interesadas en buscar información, porque muchas personas entran y quieren buscar alguna información en algún formato, y es muy complicado, ¿no? Por lo que les platicaba de hipervínculos o dar clics, a la hora de entrar tienen que estar dando muchos clics y tienen que asociar la información para seguir dando con la información. Y mucha gente se aburren y cierran la página y meten la solicitud de información, ¿no? También hay que verificar la correspondencia entre los formatos, la fracción o el inciso, parte de lo que comentaba, ¿no? Hay veces que ponen un hipervínculo a alguna fracción que estamos consultando y nos manda a una página principal o ya no sigue el camino a la información solicitada. Lo mismo, redacción, puntuación, en los formatos de carga, todo esto hay que evitar los errores de visualización para que la información sea veraz, oportuna y accesible para todos. Hay que revisar que la información que se publica en el portal institucional y en la PNT sea homóloga, lo que les comentaba David Jiménez, ¿no? La información debe ser un espejo, tanto como está en la PNT como lo que ustedes reportan en las páginas institucionales, que luego es un problema un poquito, se entiende por el tema del área de sistemas que luego sus páginas no precisan bien una capacidad para almacenar la información, pero hay que hacerlo de la manera más congruente y homóloga, lo más preciso para que precisamente no caigamos en este tipo de errores. Otro es, particularmente en la materia de contrataciones, se recomienda publicar la información completa y mantenerla actualizada en los contratos derivados de los procesos de licitación, invitación restringida, pero especialmente la información relativa a las adjudicaciones directas. Lo mismo en lo relativo a los convenios que suscribe. Esto va más orillado a una información organizada, ¿no? Que creo que es lo que sigue después. Es lo mismo, o sea, tener orden en la información, procurando tener un acceso directo. Esto quiere decir que debemos de dar pocos clics para llegar a la información, y que esto facilite la búsqueda de la información. También establecer un apartado correspondiente a la información histórica de las obligaciones de transparencia, a fin de brindar acceso fácil a la memoria y archivo institucional. Volvemos a lo mismo de lo que señalaba mi compañero David Jiménez. Hay veces que sujetos obligados no conservan tanto la información, y hay fracciones que en el periodo de conservación nos marcan hasta 6 ejercicios, ¿no? Entonces, hay algunos sujetos obligados que mantienen un historial, y en este historial conservan todo este tipo de información de las fracciones que así lo requieran. O sea, es un poquito de tener orden y estructura en las páginas para llegar bien a la información que se pueda solicitar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí no sé si tengan algunas preguntas, dudas, y que podamos responder nosotros. Así mismo en el chat, si no tienen audio, pueden preguntar.
Muchas gracias, Ulises. Aquí también un poco para recapitular, pues es muy importante en cuanto a las tablas de aplicabilidad. Bueno, pues conforme a las modificaciones a los lineamientos, pues están trabajando nuevas tablas de aplicabilidad para todos los sujetos obligados. En realidad es un proceso que se nos ha complicado por la cantidad de sujetos obligados y por pues la dificultad de estar analizando punto por punto cada una de las obligaciones de transparencia que a ustedes no les aplican con la fundamentación y motivación correspondiente. Como ya lo señalaron mis compañeros, pues esta información la tienen que publicar ustedes en el formato 00 del 121, que se refiere al último párrafo del artículo 121 de la ley, que establece la obligatoriedad de publicar las obligaciones de transparencia que no les aplican a cada uno de ustedes con la fundamentación y motivación correspondiente. Me parece que muy pocos de ustedes tienen ya sus nuevas tablas de aplicabilidad, pero bueno, estamos trabajando y cualquier duda que tengan, bueno, en este momento nos pueden preguntar y si no, pues más adelante a todos ya se les mandó un proyecto de tablas de aplicabilidad y algunos ya nos respondieron con sus comentarios y dudas al respecto y bueno, a los que no, pues sería oportuno que lo hicieran previo a que se emita el dictamen correspondiente por parte de esta dirección. Bueno, pues si no hay más dudas, continuamos con la exposición. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las denuncias por posible incumplimiento de obligaciones de transparencia, es decir, vacíos de información. ¿A qué se refiere? Como lo comentaron mis compañeros, en esta dirección realizamos evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En este sentido, las obligaciones pueden ser de dos tipos. Las revisiones pueden ser de dos tipos. De oficio, que son las que realizamos anualmente sobre el cumplimiento de la información del ejercicio inmediato anterior y la solventación de las observaciones y recomendaciones realizadas. Y las evaluaciones o verificaciones de oficio a petición de parte. Estas son las denuncias por vacíos de información. Este proceso inicia cuando una persona detecta en algún portal o en la propia Plataforma Nacional de Transparencia que existe un vacío de información y ya sea a través del formato de la Plataforma Nacional o a través del correo electrónico, personalmente o por correo, lo hace del conocimiento de este órgano garante para que se determine la procedencia o improcedencia de dicha denuncia. Y en caso de que se determine que sí existe un incumplimiento, pues bueno, se ordene al sujeto obligado que se cumpla. Las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, por presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia, están reguladas en nuestra ley de los artículos 154 al 168. El capítulo de denuncias en realidad va del artículo 155 al 168. Sin embargo, el artículo 154 es el que nos determina a nosotros, como unidad administrativa y como instituto garante de la transparencia, el proceso o el procedimiento para realizar las verificaciones al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por eso se incluye aquí como parte del fundamento legal. ¿Cuáles son las etapas en el procedimiento de denuncias? Bueno, pues ya les hablamos de la recepción. Posteriormente, la Secretaría Técnica remite a cada una de las ponencias, según el turno, las denuncias conforme se van recibiendo. La ponencia, una vez que ha recibido la denuncia, emite un acuerdo de admisión o, en su caso, emite una prevención
a la persona denunciante cuando existe algún aspecto de la denuncia que no es muy claro o que no se establece con claridad cuál es la información o cuál es el vacío de información a que se refiere la denuncia. En ese caso, pues la persona denunciante tendrá que desahogar la prevención para que pueda continuarse con el proceso. Una vez admitida la denuncia, se notifica tanto al sujeto obligado como a la Dirección de Estado Abierto de Estudios de Evaluación, al sujeto obligado para que emita el informe conforme a derecho corresponda y a la dirección para que emita un dictamen sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado. Una vez que la dirección ha emitido su dictamen, se remite a la ponencia para que realice un proyecto de resolución que remitirá al Pleno para su aprobación. Cuando el Pleno ha aprobado la resolución y la han firmado los comisionados, bueno, pues se remite al sujeto obligado en los casos de incumplimiento para que dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia que no están completas, actualizadas, etcétera. Y posteriormente, bueno, se le da un plazo para ello y posterior a este plazo se solicita nuevamente a esta dirección que emita un dictamen, esta vez de cumplimiento por parte de los sujetos obligados a la resolución del Pleno. Y entonces nuevamente la dirección emite un dictamen, esta vez de cumplimiento, y entonces se emite por parte de las ponencias o de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en algunos casos, un acuerdo de cumplimiento o incumplimiento. Los dictámenes que emite esta dirección pueden tener uno de estos tres sentidos. Se determinará que la denuncia es procedente cuando efectivamente se encuentre que no existe información, que no funcionan los hipervínculos o simplemente que no se da acceso a la información correspondiente. Puede ser parcialmente procedente cuando sí hay información, pero la información no está actualizada o no se cumple con los periodos de conservación de la información, o simplemente hay información que no se encuentra publicada y debería estar publicada. Y finalmente se emitirá un dictamen de denuncia improcedente cuando de la revisión realizada se encuentre que la información está completa, correcta y actualizada. Al respecto, en el ejercicio 2021 se emitió por parte de la dirección un informe de análisis de vacíos de información pública 2021. En este informe pues se hace, como su nombre lo dice, un análisis de los dictámenes de denuncias por vacíos de información realizados en todo el ejercicio 2021. A quienes ya nos pusieron su correo electrónico en el chat de esta dirección, pues les vamos a mandar esta presentación y aquí pueden ver y analizar este informe que estamos señalando, que también está disponible en el micrositio de evaluación, que también en esta misma presentación se incluye la dirección correspondiente. Y aprovecho para solicitar a las personas que no han registrado en el chat su nombre y sujeto obligado al que pertenecen y correo electrónico, que lo hagan por favor, para así poderles remitir la presentación que se está ahora sí que presentando. Bueno, en este documento pues se hace un análisis de los hallazgos encontrados durante todo el ejercicio anterior respecto de las denuncias. En primer término, pues bueno, los artículos más denunciados son evidentemente el 121, que son las obligaciones de transparencia comunes, seguido por el artículo 123, que es específico de la Administración Pública Central, y el 124, que corresponde a las alcaldías. Por otra parte, las fracciones más denunciadas son primero el artículo 9,
del artículo 120, perdón, la fracción 9 del artículo 121, que se refiere a las remuneraciones brutas y netas de las personas servidoras públicas de los sujetos obligados, seguido por la fracción 17, que se refiere a la información curricular y perfiles de puestos, también de las personas servidoras públicas. En tercer lugar, tenemos la fracción 8, que se refiere al directorio institucional, la fracción 12, que es sobre contratación de servicios profesionales, que hasta aquí podemos notar una tendencia de la gente a buscar y no encontrar información relacionada con las personas servidoras públicas y el presupuesto que se destina al pago de servicios personales. Posteriormente tenemos las fracciones 29 y 30, la 29 sobre concesiones, contratos, licencias, permisos y autorizaciones otorgadas por los sujetos obligados, y la fracción 30, que se refiere a resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública. Los ámbitos más denunciados, en primer término, pues es la administración pública central. En segundo lugar, las alcaldías. Y en tercer lugar, los organismos descentralizados y desconcentrados. Bueno, esto obedece a no al incumplimiento por parte de las instituciones, dependencias y entidades, sino a la cantidad de información que requiere la ciudadanía de parte de cada uno de los sujetos obligados. Y bueno, siendo el Poder Ejecutivo el que más sujetos obligados incluye, pues es normal que sean el grueso de las denuncias relativas a estos ámbitos. También aquí es importante señalar que el año anterior se dictaminaron por parte de la dirección 206 casos de denuncias de vacíos de información y de cumplimiento de resoluciones del Pleno. Los dictámenes de cumplimiento fueron 101 y los 105 restantes fueron dictámenes de denuncias por vacíos de información pública. Ahora bien, de estos 105, un poco más de la mitad fueron dictámenes improcedentes. Es decir, que se encontró que la información estaba publicada de manera adecuada por parte de los sujetos obligados. Sin embargo, pues ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero esto nos da un área de oportunidad. Bueno, aquí señalamos a los sujetos obligados que más denuncias recibieron en el ejercicio 2021. Tenemos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Consejería Jurídica de Servicios Legales y el Partido Acción Nacional, y las alcaldías Benito Juárez, Gustavo Amadero y la Secretaría de Movilidad. Ahora les compartimos una serie de recomendaciones y buenas prácticas para evitar, en la medida de lo posible, que se presenten denuncias. Bueno, en primer término, la recomendación o sugerencia es que se establezca al interior de los sujetos obligados un programa de revisión regular de los portales de obligaciones de transparencia y de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Esto a qué se refiere? Pues que se establezcan turnos y programas para que se revise de manera periódica la información que está publicada para constatar que continúa estando completa y actualizada de conformidad con los lineamientos y con la ley. Que se revise el adecuado funcionamiento de los hipervínculos, de todos los archivos publicados. ¿Esto por qué? Pues porque nos hemos encontrado con que al momento de la publicación de los formatos y de los hipervínculos funcionan adecuadamente, pero puede llegar a ocurrir que los hipervínculos se rompan o que la información simplemente de repente ya no esté disponible. Pueden ser muchas las causas por las que ocurre esto, pero bueno, pues nos hemos encontrado con que sí ocurre que la información estaba publicada un momento y al día siguiente ya no está publicada. Entonces, la sugerencia es que se realicen revisiones periódicas a la información publicada.
Otra de las recomendaciones, como ya lo había comentado, como ya lo habían comentado mis compañeros, es que la información se depure de conformidad con el calendario de conservación que establecen los lineamientos para cada una de las obligaciones de transparencia. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, a que si el periodo de conservación son 2 años, la información más antigua sea, pues sí, depurada del portal, pero no que se elimine la información, sino que se cree un repositorio, un micrositio con información histórica de ejercicios anteriores, sobre todo con la información que se considere más relevante y que se mantenga para consulta de todas las personas. Bueno, como ya lo habíamos comentado, pues es importante que se verifique la accesibilidad de la información. Como ya lo comenté, pues muchas veces las denuncias se presentan no porque la información no esté, sino porque no es de fácil acceso. Es decir, las personas no son expertas en materia de transparencia ni en materia de portales de obligaciones de transparencia. Entonces, es algo que tenemos que tener en consideración al momento de crear y organizar los portales de obligaciones de transparencia. Es decir, que sea de fácil acceso, que no se requiera una serie interminable de clics para acceder a la información. Incluso nos hemos encontrado algunos portales en los que las obligaciones de transparencia se publican de manera de confort. En gran medida la localización de la información y eso pues produce que se presenten denuncias. También es importante recomendar que la información se concentre en el menor número posible de archivos. Es decir, que se publiquen un formato por cada una de las fracciones de los diversos artículos aplicables y pues que sean el menor número posible. Si se puede uno para toda la fracción, excelente, si no uno para cada ejercicio. Pero el publicar un formato por cada trimestre o por cada unidad administrativa que cuenta con información en un formato, pues esto genera una serie pues mucho más grande de archivos que vuelve la información inmanejable en algunos casos. También se recomienda, como ya lo comentaron, como ya lo hemos comentado, que la información se publique en datos abiertos. Los formatos que tenemos que publicar pues son en Excel de preferencia, que los archivos que se publiquen o a los que se dé acceso a través de los hipervínculos, pues nunca deben de contener candados, nunca deben de solicitar una contraseña. Si son archivos en formato PDF, pues la meta es que estos archivos permitan la búsqueda por palabras, aunque sabemos que no todos los sujetos obligados cuentan con los recursos o la tecnología para publicar este tipo de formatos, pero bueno, esa es la tendencia que debemos seguir. Bueno, en ocasiones las denuncias se derivan de obligaciones de transparencia que no son atendidas, vamos a ponerlo utilizando el principio pro persona, es decir, considerando las características de que las personas que presentan solicitudes de información o revisan los portales de transparencia, pues no son expertos, no son abogados y no tienen por qué tener un conocimiento específico de cómo funciona un sujeto obligado hacia el interior de los sujetos obligados. Es decir, debemos ser conscientes de que no todo mundo es experto en materia normativa y muchas veces se toman las solicitudes de información de manera literal y al responderlas, cuando la persona pues no está recibiendo la información que requiere
y que busca la información en los portales de obligaciones de transparencia, cuando incluso en los casos en que no se trata de obligaciones de transparencia, la información que requiere, pues muchas veces eso va a derivar en la presentación de una denuncia. También pues hay que ser, es necesario que se establezca claramente, cuando no es competencia de un sujeto obligado, señalar de manera fundada y motivada qué sujeto obligado es competente, ya sea del ámbito federal o local, y dentro de cada uno de los ámbitos, qué sujeto obligado es quien puede contener esa información. Bueno, en cuanto a denuncias por vacíos de información, sería todo. Si tienen alguna duda, por favor, adelante la pueden levantar la mano o escribirla en el chat. Aquí en la presentación pueden ver algunos sitios donde pueden encontrar información relevante. El primero es la dirección del micrositio de evaluación, pues donde pueden encontrar la información precisamente de todas las evaluaciones. También pueden encontrar información del padrón actualizado de sujetos obligados, de los comités de transparencia, el registro actualizado de comités de transparencia, también los dictámenes de denuncias, información sobre las denuncias por vacíos de información, como el informe que les hemos comentado, los lineamientos de evaluación también, que los lineamientos 2021 están publicados para mayor facilidad en su digamos, utilización, una versión integrada, que son los lineamientos que ya contienen las actualizaciones realizadas, y una versión con control de cambios, en el que se señalan precisamente control de cambios, las más recientes modificaciones a los lineamientos de evaluación. No sé si hay alguna pregunta o duda al Había una momento. en el chat, Manu. Sí. Leónidas Pérez Herrera dice: dudas relacionadas con el artículo 135, fracción 8. En la mayoría de los casos, los contratos son tipo, es decir, un formato que integra los mismos datos personales en cada uno de dichos instrumentos. Las versiones públicas de los contratos se deben generar en cada trimestre. ¿Existe algún criterio que nos permita generar las versiones públicas de los contratos de forma anual? En realidad no existe una norma, un criterio específico. Más bien, aquí cada sujeto obligado remite las versiones públicas para su publicación, pues como le sea más práctico a cada uno para su remisión a los comités de transparencia. Es decir, pues sí lo podrían hacer de forma anual, siempre y cuando la obligación de transparencia a que se refieren, pues se actualice de manera anual. Si la información se debe publicar de manera trimestral, pues sí sería más conveniente que las versiones públicas de estos documentos se presentaran al comité para su aprobación cada trimestre. No sé si con eso respondemos a su pregunta. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Bueno.
En ese caso, pues le cederé el uso de la palabra al licenciado Mario Enrique López, de parte de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina, que les hablará sobre los recursos de revisión. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Me presento primeramente, soy el licenciado Manuel Enrique López Almaraz. Trabajo directamente en la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava como proyectista y pues a continuación les explicaré unos criterios que son relevantes. Esta participación se dividirá en tres. Otra es unos pequeños tips que en realidad puedan facilitarles a ustedes como sujetos obligados al momento de responder a las solicitudes de información. Y al final les dejaré el contacto de la ponencia por si tienen alguna duda o pregunta, ya sea sobre solicitudes o recursos de revisión. Les voy a compartir la pantalla. Y empezaríamos. Ok. Bueno, como primer punto, estableceremos un poco los tips que manejamos nosotros dentro de la ponencia para poder ayudarlos a ustedes a la resolución de las solicitudes de información. Como primer punto, es importante establecer que ustedes remitan la información correspondiente a la que les están solicitando. Pero es muy importante que si esta solicitud trae diversos puntos, nos hemos encontrado solicitudes que tienen hasta 50 puntos que quieren las personas recurrentes. Entonces, es muy importante que ustedes den punto por punto la respuesta a la solicitud. Otro tip que les damos nosotros dentro de la ponencia es que si bien ustedes determinan que no son competentes para responder a la solicitud de información, es importante que lo manifiesten al tercer día y a partir de ahí hacer la remisión, ya sea mediante el sistema CISAI 2.0, que es con el que estamos trabajando en este momento, o en dado caso, remitirlo por vía correo electrónico institucional. A partir de esto también es importante que si las solicitudes a ustedes les ingresan por correo electrónico, ustedes tienen de cierta manera la obligación de generar los folios en el sistema para subirlos y a partir de ahí generar el folio de la solicitud y darle trámite directamente sobre el sistema CISAI. Bueno, a partir de aquí pues son los puntos que nosotros les damos como tips para poder hacer la respuesta a las solicitudes de información. Y vámonos directamente a los criterios que son, entre comillas, los más relevantes y que a ustedes les funcionan al momento de que les interponen un recurso de revisión. Primero, la certificación de versiones públicas. Corrobora que el documento es una copia fiel de la versión pública que obra en los archivos del sujeto obligado. Este es un criterio que se aprobó en 2019. A partir de esto, si el medio de acceso es una, una copia de un documento, pero este documento contiene datos personales, se generan las versiones públicas y al final tendríamos que certificarlas, la copia certificada, si es que este es el medio de acceso que solicita la persona solicitante. El segundo criterio, que es de los más relevantes, es la remisión de solicitudes y la creación de nuevos folios. Era lo que les comentaba, si nosotros determinamos como sujetos obligados que somos incompetentes o parcialmente competentes, sí realizar la remisión correspondiente al sujeto obligado que es competente. Y si tenemos competencia concurrente, darle el debido trámite a lo que nosotros podamos contestar y realizar la remisión a aquel sujeto obligado que es quien le corresponde contestar a la siguiente solicitud de revisión o en dado caso a la parte que en realidad es competente.
El criterio 0421 dice que en caso de que la información requerida se encuentre publicada en Internet, es suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga electrónica. Muchas veces, y esto es cuando solicitan información que en realidad ustedes como sujetos obligados ya la tienen cargada porque a lo mejor es una obligación de transparencia, nada más basta con que se proporcione la liga y a lo mejor explicar el método de acceso para en que el mismo solicitante encuentre la información requerida. Entonces, esto como tal les facilita a ustedes el momento de realizar la contestación a la solicitud y pues en dado caso, si ya tenemos arriba esta información, ya no tenemos que generar o hacer algún trámite extra, sino que darle respuesta con lo que ya se tiene en los portales de transparencia. Otro criterio relevante es el del acceso de la información contenida en los correos electrónicos institucionales de las personas servidoras públicas. En 2020 y 2021 nos llegaron mucho estas solicitudes de información en donde solicitaban los correos electrónicos que recibieron, no sé, a lo mejor 20 servidores públicos que laboran en el sujeto, ¿no? Entonces sí es importante establecer que estos son de carácter, de que sí podemos darle información. Ojo, aquí hay una cuestión muy importante. Si estos correos electrónicos contienen datos personales, se tendrían que someter a consideración del Comité de Transparencia, igual para entregar una versión pública o en dado caso, pues testar lo que es una información que puede ser ahí con carácter de confidencial, ¿no? Eh, los requisitos para validar una respuesta complementaria es el criterio 07 del 21. Y esto es muy importante. Cuando nos ingresan un recurso de revisión, vamos a suponer que solicitan 30 oficios y ustedes como sujetos obligados responden 27 y me quedaron a salvo 3, sí es importante establecer que en las respuestas complementarias ustedes les pueden dar esos 3 oficios, ejemplo, como respuesta complementaria, pero es importante que se le remita vía correo electrónico de la persona recurrente o dado el medio de notificación que solicitó en un inicio la persona solicitante, en ese momento ya recurrente. Entonces, si a nosotros nos entregan ese comprobante, ese pantallazo de que se le remitió la información por vía del correo electrónico institucional al correo de la persona recurrente y nos mandan a nosotros los archivos que fueron enviados, a nosotros nos da para sobreseer el recurso de revisión. Pero sí es importante que nos anexen el comprobante de que se le envió esa información. Otro criterio relevante, la procedencia del cambio a notificación por estrados. Y otro criterio que es en específico muy relevante es el criterio 1021. Si el solicitante en la presentación de su solicitud de acceso a la información pública señala como medio para oír recibir toda clase de notificaciones una cuenta de correo electrónico, la respuesta por parte del sujeto deberá notificarse a ese mismo medio señalado como indicado para recibir notificaciones. De lo contrario, se configura la omisión de respuesta. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los sujetos obligados suben su información al sistema CISAI, porque a lo mejor ese fue su medio de acceso, pero el medio de notificación de la respuesta fue por vía de correo electrónico. Entonces, a nosotros, como criterio, se establece que en cuestiones que el medio solicitado sea el sistema CISAI o la Plataforma Nacional de Transparencia, pero el medio para emitir las notificaciones es el correo electrónico, se puede configurar una omisión de respuesta si esta no se notifica por la vía señalada. Entonces, es muy importante generar estas situaciones para que ustedes como sujetos obligados bajen ese tema de omisiones de respuesta. Y la entrega de los anexos de documentos solicitados. Este es otro criterio igual relevante, que en realidad en muchas ocasiones
Cuando dan ustedes respuesta, manifiestan que el sistema CISAI a lo mejor no se puede cargar completamente la información y a partir de esto, ustedes pueden mandarlo por vía correo electrónico si es que el sistema no podemos adjuntar la información o de tal manera el peso de los archivos es mayor al permitido. Entonces, sí es muy importante que ustedes emitan los anexos, porque si no podríamos configurar una omisión de respuesta, dado que nos está dando toda la información y a lo mejor estamos omitiendo el entregar anexos, o a lo mejor estamos emitiendo la respuesta, pero nos faltaron a lo mejor unos 2 o 3 anexos. Entonces, esto lo podríamos mandar directamente al correo de la persona recurrente. Y bueno, para terminar, ahora sí, les dejo el contacto, que es lo que, en donde nos pueden contactar, ya sea para cuestiones de dudas sobre recursos de revisión, resoluciones o solicitudes de información. Y el contacto es el teléfono 55 56 36 21 20 a las extensiones 164 o 127 y el correo electrónico que es ponencia.nava@infocdmx.org.mx. Y pues sería todo por mi parte. Si alguna persona tuviera alguna duda, lo podríamos revisar. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Enrique. Me parece que tenemos otra duda de Aide Moreno Vega. Dice, en relación con el artículo 122, específicamente en el caso de fideicomisos, toda vez que los programas sociales son distintos a los objetivos del POA, los primeros requieren del cumplimiento a mayores requisitos. En este sentido, si no existen programas sociales formalizados, se deberá establecer con no aplicable o cuál es el criterio del instituto al respecto. Bueno, sobre la información del artículo 122, pues se refiere no solamente a programas sociales, sino cualquier programa de subsidios, apoyos, estímulos, etcétera, donde se entreguen recursos públicos a distintas personas como un beneficio social. Entonces, no sé específicamente a qué actividades de su programa operativo anual se refieran, pero si caben dentro de las características de programas de subsidios, estímulos, apoyos, etcétera, pues sí se tendrían que publicar en el artículo 122. Normalmente lo que se considera para los formatos de las 3 fracciones del artículo 122 son los programas sociales y las acciones sociales. Tal vez si tiene duda sobre algún programa específico de trabajo o algún punto de su programa operativo anual que quiera que revisemos, pues lo podemos hacer con todo gusto. Ya sea por teléfono o si requiere mayor asesoría, podemos generar una reunión a través de Zoom. O no sé si ya quedó claro cuáles son cuál es la información que se debe publicar en este artículo. Y bueno, en los casos en los que los sujetos obligados no cuenten con información del artículo 122 y lo tengan cargado como aplicable, pues deben de publicar la leyenda de no se generó información con la fundamentación y motivación correspondiente. De acuerdo, Aide, lo vemos con todo gusto. ¿Hay alguna otra duda o comentario?
Creo que ya no hay comentarios, ¿no, Manuel? Así es, ya no hay más dudas. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy en esta asesoría, a todos los integrantes de los diversos sujetos obligados que estuvieron el día de hoy con nosotras. Como ya lo dijimos, estamos a sus órdenes para poder atender cualquier duda, cualquier cuestionamiento que tengan respecto de la publicación de las obligaciones de transparencia en las extensiones que ya conocen, en los grupos de WhatsApp que tenemos, así como de manera privada individualizada. Muchas gracias nuevamente a nombre de la comisionada María del Carmen Navapolina y seguimos atentos y atentas a lo que necesiten. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, bueno. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, excelente tarde. Hasta luego.